¿Cómo están? ¿Todo bien? Salió. Buenas. Ok, antes de empezar, me presento. Buenas tardes, chicos. Para los que no me conocen, me llamo Sergio Ambono Rivera. Voy a ser su auxiliar este semestre. Sí, lo fui el anterior semestre también y el año pasado. Así que aquí estamos. Ok, sobre el horario, unas cosas. Estoy viendo si mañana pueden inscribirme a mis cursos de inglés que paso los sábados. Si no puedo inscribirme, probablemente tenga los sábados mañana libre y podamos cambiar el horario. Eso lo veremos en la semana, ¿no? Todo es debatible por el grupo y también depende si puedo inscribirme o no, pero solo para ir adelantándole. ¿Ok? Entonces, bueno, todavía están entrando algunos, así que, ¿qué les puedo decir? Cada semana tenemos auxiliatura. Obviamente, como es Zoom, yo utilizo Zoom porque se me hace más fácil lo de grabar, pero como se va a cortar a la mitad, cuando se corte yo les mando otro link al grupo si es que nos faltó, no hay problema, ¿ok? Entonces, empecemos. Si hay algo que no entiendan, siéntanse libres de preguntarme, no hay ningún problema. En media explicación me pueden decir, no entendí esto, paramos y lo revisamos, ¿ok? Empiezo a grabar. Listo. Entonces, primera auxiliatura, INF 211, arquitectura de computadoras. Hoy lo que vamos a ver es más que todo unos conceptos básicos. Vamos a definir bien estados lógicos, que son los bits, cómo son las combinaciones. Y vamos a avanzar un poco de álgebra de Boole, que eso es parte del primer parcial, ¿no? Con unos ejemplos súper sencillos, pero que ya deberían de ser suficientes como para que puedan hacer ya ejercicios por ustedes propios, ¿no? Lo bueno es que de esta materia pueden encontrar bastantes ejercicios en internet, generalmente se pillan si quieren practicar, y si no, de todas maneras, cuando estemos próximos al examen y ya llevamos varias auxiliaturas, yo les voy a mandar una serie de modelos de exámenes al grupo, ¿sí? Pero todavía no aceleremos, avancemos. Entonces, vamos empezando. Primera auxiliatura. Lo primero que tenemos que definir son los estados lógicos, porque es algo que vamos a utilizar mucho en la materia, ¿sí? ¿Qué son los estados lógicos? Son los dos estados posibles de un circuito, que son el encendido y el apagado, ¿sí? Por ejemplo, mi laptop ahora que está encendida estaría en estado 1. El 1 representa que está encendido. Mi televisor que está apagado estaría en estado 0. El 0 significa apagado. Entonces, cuando nosotros representamos un circuito como una variable, digamos, por ejemplo, que tenemos un circuito que lo vamos a representar por la variable A, ¿sí? Cuando A está así, simple A sin nada, significa que está encendido. Pero si yo pongo A negado, así con una línea abajo, ¿no? Esto, si yo lo pongo así, significa que se encuentra en estado apagado, ¿no? Entonces, si yo tengo un circuito cualquiera, qué sé yo, por ejemplo, como les dije, el caso del televisor, si el televisor yo lo represento con la variable A, si lo pongo así, significa que está encendido. Y si lo pongo así, significa que está apagado, ¿sí? Son los dos estados lógicos de los circuitos. Ahora, algo parecido a esto y que también vamos a usar son los bits, ¿no? ¿Qué es un bit? Un bit es la unidad mínima de información en la informática, ¿sí? Y el bit son esas variables que tienen dos estados lógicos, ¿no? Existen existen los bits y un bit puede ser 1 o puede ser 0, ¿no? Y representan eso. El 1 significa un estado de encendido o un estado alto, si lo quieren ver de la manera de electrónica. Y el estado 0 pues significa apagado o estado bajo, ¿no? No sé si a alguno tal vez le suena unas gráficas así cuando vemos señales eléctricas, ¿no? Esto significaría 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Vamos a hacer ejercicio así, pero no nos adelantemos todavía. La cosa es que un bit es eso, una variable que puede ser o 0 o 1, ¿ya? Obviamente, cuando hablamos ya de circuitos un poco más grandes, una variable no nos va a abastecer. Entonces lo que hacemos son combinaciones de bits que nos dan una mayor cantidad de casos a analizar.
Por ejemplo, cuando yo quiero utilizar bits para representar los números decimales, necesito 4 bits, ¿no? Que es el caso de la tabla. De esta tabla de acá, fíjense, son 4 bits que me permiten representar los números decimales e incluso hasta el 15, porque se pasa, ¿no? Estamos hablando acá ya de alfabeto binario. Pero algo que tenemos que entender siempre también es que mientras más bits vayamos aumentando, van aumentando los casos que se pueden generar con ellos, y esos casos crecen de manera de potencias de 2 a la n. ¿A qué me refiero? Cuando yo tengo un bit, únicamente un bit A, solo puede estar en 0 o en 1, ¿no? Entonces, recuerden que los casos son de potencias de 2 a la n. Como tengo solo un bit, pues 2 a la 1 me da 2, y ahí están los dos casos, ¿no? Si tengo otra variable, los casos aumentan. Esta vez, ¿cuántos casos son? ¿Cuántas variables tengo? 2. 2 a la 2, ¿cuánto es? 2 a la 2 es 4. Y exactamente así es como varían mis bits, porque me da 2 combinaciones más, ¿no? Entonces, pregunta, si le añado un bit más, ¿cuántas combinaciones tendría? Pregunta, si le añado uno más acá, ¿cuántas combinaciones tendría? 8. 8, porque sería 2 al cubo, y eso es 8, ¿no? Excelente. Siempre me pasa que hay algunos que dice 6, ¿no? Pero no fue el caso, es 8, ¿no? 3, 4, y esto así. Ok, excelente. Bueno, los bits, ya lo irán a ver los de redes en sistemas lógicos digitales. Los bits pueden significar muchas cosas, ¿no? Por ahora no vamos a profundizar en eso. La cosa es que podemos utilizar distintos bits para hacer una cantidad de combinaciones bastante largas, ¿no? Como en este caso que hemos usado 4 para poder representar los números desde el 0 hasta el 15, ¿no? Entonces, los bits podemos usarlos, bueno, podemos asignarles variables, esto también lo conocemos como variables, ¿no? Podemos asignarle variables a ciertos circuitos para crear sistemas combinacionales. ¿A qué me refiero con esto? Hagamos un ejemplo, ¿sí? Que no estoy seguro si lo habrán hecho con el ingeniero, pero nunca está de más repasar, ¿sí? De hecho, los ejercicios de examen son más o menos así los del primer parcial. Ahora, como les decía, los bits variables se pueden utilizar para sistemas combinacionales. Un sistema combinacional es un sistema con un propósito específico, ¿sí? En este caso, vamos a hacer un ejercicio rápido, que es solo para terminar de entender el tema, que me dice diseñar un sistema combinacional que detecte cuando 2 o más tanques alcancen el nivel alto, ¿no? En este caso, estoy en una situación en la que tengo, digamos, 3 tanques de agua. ¿Ya? Tengo 3 tanques de agua. Y a cada tanque yo lo voy a representar con una variable. A este lo voy a llamar el tanque A, a este lo voy a llamar el tanque B y este lo voy a llamar el tanque C. Ahora, estos 3 tanques me van a dar 2 al cubo casos, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a estar los casos en los que los 3 estén apagados, los casos en los que uno esté encendido, en el que solo el otro esté encendido, en el que los dos estén encendidos, en el que de la izquierda esté encendido y los dos apagados, izquierda y derecha encendidos, ¿no? Me acabo de dar cuenta que me falta una fila. En el que 2 estén encendidos y no el de la derecha, y el caso en el que 3 estén encendidos, ¿no? Esos casos. Y que fíjense que exactamente este tema de sistemas combinacionales es lo mismo que acá, ¿no? Porque son variables que me dan n casos, 2 a la n casos, dependiendo de cuántas variables tenga, ¿no? Esto es parte de introducción a la informática. Pero bueno, ¿dónde entra ahora el chiste de los sistemas combinacionales? Para empezar, yo voy a crear una función que me devuelva cuando 2 o más tanques estén encendidos. Entonces, tengo que fijarme cuando 2 o más variables estén en 1. ¿Por qué? Porque el 1 representaba el estado alto, el estado encendido, ¿no? Entonces,
Cuando las variables están en cero, significa que se encuentra el nivel bajo. Digamos que justo estas variables son unos circuitos que detectan cuando el tanque está a nivel alto, ¿no? Y si se enciende, significa que ese tanque está en un nivel alto. Entonces, en el primer caso, los tres están apagados, por lo tanto, no hay nada que detectar. Cero. En este caso, solo hay uno encendido, pero el ejercicio me dice cuando dos o más estén encendidos, cuando dos o más alcance el nivel alto. Como acá es uno, le voy a dejar cero. Acá lo mismo, es solo uno. Y acá cambia la cosa, porque ahora son dos, ¿no? Ahora tengo dos encendidos, por lo tanto, mi función me tiene que avisar. Tiene que decir, hey, se encendió, hay dos tanques en nivel alto. Bueno, el siguiente igual es solo uno. En este hay dos encendidos, entonces me avisa. En este hay dos encendidos, entonces me avisa. En este hay tres encendidos, entonces me avisa, porque mi condición es dos o más, ¿no? Importante ese más. ¿Y cómo identifico, cómo defino mi sistema combinacional? Pues lo defino de la siguiente manera. Para empezar, yo estoy creando una función en base a las variables A, B y C que se tiene que encender cuando las variables formen. Ahorita les voy a explicar eso. Si lo paso esto a las tres variables de binario a decimal, esto sería el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7, ¿no? Entonces, mi función me tiene que avisar cuando las variables formen un 3, formen un 5, formen un 6 y formen un 7. Esta variable de sumatoria es la que se utiliza para indicar las veces que la función es 1. Porque fíjense que yo estoy poniendo los números en los que justo la función me devuelve 1. Esto se llama min términos, lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. Pero por ahora quedémonos con esto. Con esta variable, o sea, con esta sumatoria, tengo que poner un paréntesis y dentro todos los números en los cuales la función es 1. ¿Sí? ¿Hasta acá se me entiende todo o alguien tiene alguna duda? Se entiende. ¿Sí? Se entiende. Ok. Entonces, ahora, estas variables, estos números puedo representarlos como si fuesen las variables, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que cuando es 0, la variable la represento como negada, ¿no? Y cuando es 1, la variable es simple. ¿A qué me refiero? Si se acuerdan, cuando una variable estaba en estado 0, por ejemplo, si A es 0, yo lo ponía con el negado, ¿no? Entonces, ¿cómo representaría el número 0? Sería A negado, B negado y C negado, ¿no? En este caso, ¿cuál es el único que está encendido? Es el AC, entonces A negado, B negado, C. En este, solo B está encendido, entonces A negado, B, C negado. En este, B y C está encendido, entonces A negado, B y C. Este de acá, solo A está encendido y los otros dos apagados, así que los niego. Este de acá, A y C están encendidos, así que sería A, B negado por C. Y acá sería A por B. Y como solo C está apagado, C negado. Si me deja PowerPoint sería espectacular. Ya. Y en este, como los tres están encendidos, serían los tres A, B, C. ¿Ya? ¿De qué me sirve esto? Es otra manera para representar esta función. Porque yo puedo decir, en vez de 3, 5, 6, 7, puedo decir, el 3, ¿cómo es? A negado B por C. A negado B por C. Sumatoria. Más 5. A, B negado, C. A, B negado, C. 6. A, B, C negado. A, B, C negado. Y 7, los tres encendidos, A, B y C. ¿Sí? Y ahí ya creé un sistema combinacional que me avisa cuando hay dos o más tanques encendidos. Si es que son 3 tanques. Si el ejercicio fuese de 4, cambia.
porque ahí tendría que añadir una columna más y ya no serían 8 casos, porque no sería 2 al cubo, sería 2 a la 4. Serían 16 casos, del 0 hasta el 15, ¿no? Este es súper sencillo, pero es un ejemplo de algo que podría ser examen, ¿no? O sea, no, obviamente no tan sencillo. Vendría a ser, por ejemplo, números primos de 4 tanques o algo así, ¿no? Entonces, ahora ya explicando un poco más la parte de la sumatoria. Pasa que una función lógica, porque esto es una función lógica, porque estamos usando estados lógicos, ¿sí? Una función lógica está compuesto de formas canónicas. Las formas canónicas son dos cosas: min términos y max términos. A la primera van a decir, ¿pero de qué me estás hablando, min términos o max términos? Pues no es tan complicado. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de algo que se llama min términos, me estoy refiriendo a esto. Estos son min términos. ¿Qué es un min término de una función? Son las veces en las que la función me devuelve 1. Por lo tanto, los min términos de esta función son el 3, el 5, el 6 y el 7. ¿Por qué? Porque en el 3, 5, 6 y 7 la función me devuelve 1, ¿no? Y exactamente eso es lo que le estaba diciendo. Formas canónicas, eso, ¿no? Las salidas que tiene un 1 se representan por una sumatoria y junto todos los casos, ¿no? Entonces, por el otro lado, pues si hay una parte que nos representa todas las salidas que son 1, también hay para representar cuando nos devuelve 0. Y esos son los max términos. Los max términos es lo contrario. Los max términos se refieren a las veces en las que la función nos devuelve 0, ¿sí? Por ejemplo, acá preguntan, a ver, díganme, ¿cuáles serían los max términos de este ejercicio, del de acá? ¿Cuáles serían? 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3 y 0, 1, 2 y 4. 2 y ¿no? 4. Exactamente, 0, 1, 2 y 4. Bien, esto es importante que lo entiendan porque en el examen siempre es encontrar formas canónicas de una función, ¿no? Y si no sabemos qué son, pues bueno, ya estamos bastante chavos. Entonces sí, exactamente esos son los max términos, ¿no? El 0, el 1, el 2 y el 4. Acá lo voy a poner. A ver, esto sí, 0, 1, 2 y 4. Ya. Pero, ¿qué pasa con este? Los min términos se conoce como suma de productos. Fíjense qué es lo que estoy haciendo acá. El número 3 es un producto, el número 5 es un producto, el número 6 es un producto porque es A negado por B por C. El 5 es A por B negado por C. El 6 es A por B por C negado, ¿no? Son productos. Y los estoy sumando. Y exactamente eso son los min términos. Son suma de productos. Y los max términos son exactamente lo contrario. Los max términos son productos de sumas que utilizan lógica negativa, ¿ya? Lógica negativa, ¿cómo? Si en el min término las tres variables están apagadas, bueno, para los max términos van a estar encendidas. Acá les doy un ejemplo con números del 0 hasta el 7. Fíjense acá, por ejemplo, el número 1. En el número 1, A y B están apagados y C está encendido. Y recuerden que los min términos son suma de productos. En cambio, este es producto de sumas. Por lo tanto, en vez de multiplicaciones, hay sumas. Y como les dije, lógica negativa. En min términos, A y B está apagado. Bueno, entonces acá lo enciendo. Acá, en min términos, C está encendido. Bueno, acá lo apago. ¿Sí? Y, de hecho, vamos a representar los max términos de acá rápidamente. ¿Cuáles eran los max términos? Son el 0, el 1, el 2 y el 4, ¿no? 0, 1, 2 y 4. Vamos a ponerlo acá. Los min términos eran el 0, 1, 2 y 4. Recuerden que no lo puedo poner de la misma manera que he puesto los anteriores, porque este no es suma de productos, es producto de sumas. Entonces, el 0 en min términos está todo apagado, ¿no? Bueno, entonces yo lo enciendo todo y lo pongo en suma. A más B más C. El 1, para el 1, solo C está encendido, entonces solo apago C. Sería A más B más C negado.
En 2, ¿cuál está encendido? B, entonces solo apago la B. Sería A más B negado más C. En el 4, ¿cuál está encendido? A, entonces solo apago A. A negado más B más C. Y estos serían los max términos del ejercicio anterior, ¿sí? Lógica negativa porque en vez de estar apagados están encendidos y en vez de estar encendidos están apagados. Y fíjense que como les repito, quiero que se den cuenta de esto. Acá es suma de productos y acá son productos de sumas, ¿sí? ¿Queda clara esta parte? Sí. Sí. Ok. Nice, then. Entonces, a ver, vamos a hacer un ejercicio y en este me van a ayudar ustedes, ¿ya? En este me ayudan ustedes. ¿Cuál es? Digamos que estamos en examen y a ver qué pasa. Hacer un sistema combinacional de 3 variables que detecte números múltiplos de 3 y tenemos que mostrar las formas canónicas. Como les dije, formas canónicas, pues bueno, solo me dice que le identifique los min términos y los max términos. Es de 3 variables. Yo le puedo poner A, B, C, le puedo poner D, F, G. Le voy a poner X, Y, Z. ¿Sí? ¿Cambian algo? No. No. ¿Sí? ¿Cambian algo? No. Es como que tenga un teléfono, una marca u otra, al final los dos van a llamar, ¿no? En este caso, si a un tanque le pongo un nombre A o le pongo un nombre X, al fin y al cabo sigue siendo un tanque, ¿no? En este caso no nos especifican, solo dice sistema combinacional de 3 variables que detecte múltiplos de 3. Entonces, las combinaciones son las mismas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Acá igual me faltó una fila. Oh. En este caso, como son 3 variables, también son 8 combinaciones, ¿no? Y en los números decimales son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cuáles son múltiplos de 3 acá? El 3. El 3. Y el 6, ¿no? Y el 6. Y el 6. Entonces, ¿los demás son múltiplos de 3? No. Entonces no tiene por qué encenderse el sistema. Así que apaga, apaga, apaga. Solo me va a avisar en 2 situaciones. ¿Sí? Entonces mi función con las variables X, Y, Z, acá le voy a poner formas canónicas. Si yo le pongo, voy a poner esto más abajo, mejor que estoy tacañendo acá, diapositiva. Si lo reflejo como min términos, pues mi función X, Y, Z es igual a sumatoria de 3 y de 6. Que esto es igual que decir, en el 3, ¿cuáles variables están encendidas? Y y Z. Entonces sería X negado, Y, Z. Como es suma de productos, esto es un producto, así que el siguiente se suma. 6, ¿cuáles están encendidos? X y Y. Entonces, X y Z apagado. Y ahí está una forma canónica. En el otro, max términos. Soy tontísimo de momento. Acá. En max términos, ¿cuáles son los que me quedan? Pues estoy hablando de la misma función, solo que esta vez lo estoy viendo de distinta manera. Lo estoy viendo como max términos. Entonces esto es multiplicaciones consecutivas del 0, el 1, el 2, el 4, el 5 y el 7, ¿no? Ok. Entonces, solo para aclararlo, esto queda un poco largo, ¿no? Pero, bueno. En el 0, ¿todos están apagados? Bueno, entonces como max término es lógica negativa, pues entonces para el 0 todos van a estar encendidos. ¿Por qué le puse A? No lo sé. Cuidado, no se vayan a confundir con eso. Estamos con variables X, Y, Z. Entonces acá va a ser X más Y más Z. ¿Por qué así? Porque los max términos son productos de suma. En el 1, ¿cuál es el único que está encendido? Z. Entonces es el único que va a apagar. En el 2, ¿cuál es el único que está encendido? Y. Entonces es el único que apago.
¿Por qué? Porque es lógica negativa. En el 4, ¿cuál es el único que está encendido? X, entonces X es el único que apago. En el 5 está encendido X y Z, así que X y Z los apago. Y el otro que le voy a poner acá. En el 7, ¿cuáles están encendidos? Los 3, entonces los 3 los apago. Y ahí acabaría el ejercicio. ¿Sí? ¿Se entiende el ejercicio? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Les voy a preguntar bastantes veces en medio de la auxiliatura ya. Tengo que estar seguro de que me siguen, porque por momentos hablo muy rápido. Ahora, dato importante. Los min términos o max términos son de la misma función. ¿Eso qué significa? Que cuando yo estoy haciendo un circuito, por ejemplo, si yo el circuito lo hago en base a los min términos o en base a los max términos de una función, indiferente, me va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque es de la misma función, ¿sí? Los min términos me reflejan lo mismo que los max términos, solo que de distinta manera. Siempre que sea de la misma función, ¿no? Obviamente. Por ejemplo, digamos que yo tengo que implementar esto. Obviamente voy a hacer los min términos porque son menos cosas por hacer, ¿no? Pero que si quiero usar los max términos, pues lo uso. No hay problema. ¿Sí? Entonces, ¿qué más? Ok, ahora, antes de seguir hablando y pasar ya a las minimizaciones y hacer álgebra de Boole, que seguro es algo que a bastante les interesa que haga directamente, pero que no lo voy a hacer. Tengo que explicar primero. Primero tenemos que entender qué son las compuertas lógicas, ¿ya? Imagínense que, bueno, una compuerta lógica es un circuito, ¿no? En la vida real son circuitos, los cuales hacen operaciones lógicas, como lo dice su nombre, ¿sí? ¿Qué se refiere? Una compuerta lógica tiene ciertas entradas y dependiendo de qué compuerta sea y de qué entradas tenga, me va a devolver una cosa u otra, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, fíjense la compuerta AND. La compuerta AND solo me devuelve 1, o sea, tiene 2 entradas, ¿no? En este caso, hay ANDs de 8 entradas, pero es lo mismo, ¿sí? Digamos que tiene una entrada A, una entrada B, y al final me devuelve una salida X, según la tabla, ¿no? ¿Qué me dice? Que si A y B son, a no ser que las dos sean 1, todo lo demás es 0, ¿no? Eso me está diciendo la tabla. Y se representa así, ¿sí? A, B. ¿Esto dónde lo hemos visto? Está en los min términos, ¿no? De hecho, lo representamos así. Fíjense que esto es X negado, AND, Y, AND, Z, ¿sí? ¿Por qué? Porque para poder montar una función, un sistema combinacional, vamos a utilizar compuertas lógicas. Por eso es importante entender a qué me refiero. Entonces, imagínense que tengo los dos tanques, ¿sí? Tengo los dos tanques y que este está en 1 y este está en 0 y los conecto los dos a una compuerta AND, ¿no? Para esto sirven las compuertas lógicas, para poder tener una salida dependiendo de lo que entre. Si el A está en 1 y el B está en 0, 0 por 1, ¿cuánto me da? 0. Entonces mi salida va a ser 0, ¿sí? Cosa que cambia si hubiese puesto otra compuerta lógica, por ejemplo. ¿Qué pasa si en vez de un AND pongo este de acá que se llama OR? Pongo esto. A ver si me deja, estaría espectacular. Ya. Esto que así. Si pongo un OR, que su representación es parecida, solo que es más curveada. Acá A es 1 y B es 0. Acá 0 y 1 en mi compuerta OR, 0 más 1, 1. Entonces acá cambia, ahora ya la salida sería 1. ¿Por qué? Porque fíjense que la compuerta OR basta con que cualquiera de las dos variables sea 1 para que la salida sea 1, ¿sí? Y se representa con la suma, A más B, ¿no? Ahí más o menos pueden relacionarlo, ¿no? Que 0 más 1, 1, 1 más 0, 1, 1 más 1, cuidado digan 2, solo hay dos estados lógicos. 1 más 1, 1. Y la multiplicación, para que la salida sea 1, las dos variables tienen que estar en 1, porque luego 1 por 0, 0, 0 por 1, 0, y 1 por 1, 1. Luego también está esta variable, que es el not, el cual, imagínense, a ver,
cómo podría ser un ejemplo práctico. Estamos otra vez en el AND, pero esta vez quiero que la salida sea 1 con el AND, ¿sí? A ya es 1, entonces por arriba tiene que venir un 1, entonces ahí es donde entra el NOT, porque el NOT lo único que hace es negar. Si ahora mismo B tiene 0, yo le aplico un NOT acá y se hace 1. Y ahora sí sería 1 por 1, 1, ¿sí? Obviamente lo utilizaremos más o menos así, pero las compuertas lógicas no es para tanques, no es para cualquier tipo de circuito, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia entre las compuertas lógicas, verdad? Sí. Ok, entonces, con estas compuertas lógicas que son circuitos, ¿sí? Es que luego se arman, ¿no? Bueno, son unas pequeñas garrapatitas, ¿sí? Que van a utilizar para su proyecto. Estoy viendo, creo que el ingeniero les dijo que van a presentar proyectos este semestre, ¿no? El anterior no hubo. Pero bueno. Sí, dijo. Sí, ¿no? Bueno, entonces en su momento daremos auxiliatura de proyecto. Pero en fin, otra vez. No son las únicas compuertas, ¿sí? Y de hecho hay variaciones. Estas son ANDs de 2 entradas, son OR de 2 entradas. Hay ANDs de 8 entradas, hay OR de 8 entradas y no son las únicas. Hay otros tipos de compuertas que se las estoy dejando acá por si las llegan a ocupar. Están las entradas SOR, están las entradas NAND, las entradas NOR, que esto lo único que hace es negar la salida del AND, por eso es NAND. Acá lo mismo, niega las salidas del OR, por eso es NOR, ¿no? Que en este caso está mal. Esto sería XNOR, ahora que lo pienso. Luego le doy un check. Pero, de todas maneras, acá en la diapositiva esta se las voy a dejar por si es que llegan a ocupar compuertas distintas, ¿ya? ¿Por qué son importantes? Porque con compuertas lógicas y todo es que al final luego acabamos minimizando también, ¿sí? Ahora, un ejemplo de compuertas lógicas que creo que tal vez nos corte a la mitad, porque quedan 3 minutos, así que para que no nos deje a la mitad, creo que voy a terminar la reunión y les voy a mandar otro link mejor, ¿ya? Para que no nos corte a la mitad. Así que antes de que termine esta reunión, en todo lo que hemos explicado hasta ahorita, que no ha sido tanto, no hay ninguna duda, ¿verdad? ¿Está todo claro? ¿En todo hasta acá? Sí. Sí, todo claro. Ok. Entonces, en unos 2 minutos le mando ahorita otro link, ¿ya? Y vamos a hacer este ejercicio, ¿ok? Vamos a dibujar un circuito, ¿ok? Nos vemos, voy a darle a mantener esto. Nos vemos en unos minutos.